Hola, Connie, ¿cómo estáis? Bien, aquí ansiosa respecto a lo que significa claramente esta disciplina, ir acercándola a la ciudadanía. Sabemos que muchas veces vemos estas cosas muy distantes, muchos años atrás, pero lo que significa en particular lo que vamos a hablar el día de hoy con Quinta Yungue y el desentierro forzado desde la isla Mocha. Sí, bueno, este es un caso de arqueología, de historia y de una historia bien triste. Esto ocurre en el año 1685. Concepción todavía estaba en Penco. Claro. Estábamos en una época, dentro de todo, de paz en la historia de Chile. Estamos en un momento de la guerra defensiva, pero teníamos un gobernador en Chile que vivía acá en Concepción, que se llamaba José de Garró. Y él tenía como una obsesión de que los piratas lo iban a invadir, ¿ya? Y de hecho él fue el que construye el Fuerte La Planchada, que todavía está en Penco. Él lo manda a construir porque dice: los piratas nos van a invadir algún día, y por eso manda a construir el fuerte. Mira. Y claro, los piratas nunca llegaron. Hay gente que dice que estaba obsesionado que los piratas nunca iban a llegar porque no se iban a meter a Concepción. Y otro dice: bueno, no llegaron porque estaba el fuerte. Vaya a saber. Vaya a saber. No, la cosa es que nunca llegaron los piratas, pero los piratas en ese tiempo, holandeses, ingleses, algunos franceses, sí andaban dando vuelta por acá y andaban dando vuelta en la Isla Mocha. ¿Ya? Siempre pasaban en la Isla Mocha, intercambiaban cosas, y el gobernador, los vecinos empiezan a decir que los piratas pasaban por la Isla Mocha a comercializar, y frente a estos reclamos, el gobernador pide permiso para hacer a sacar a toda la población que vive en la Isla Mocha, de hacer un desarraigo en el fondo. Y uno de los casos de desarraigo más grandes de la historia de Chile. Él manda a un capitán que se llama Jerónimo de Quiroga a la Isla Mocha. Quiroga llega, se encuentra con las poblaciones mapuches que viven ahí y les dicen: se van conmigo. Los mapuches que viven ahí dicen: pucha, en verdad, déjennos en Tirúa, porque nuestra familia está en Tirúa, nosotros nos vamos, está bien, tranquilo. Quiroga dice: no, se van conmigo porque si los dejo en Tirúa se van a hacer un alzamiento, me van a matar, me van a quitar los barcos, y me los llevo a Concepción. Los cruza más o menos a la altura de Cañete, y de Cañete los trae caminando desde Cañete hasta lo que hoy en día es el barrio Pedro Valdivia. Mira, paréntesis, Pedro, sabes que el día de ayer estuvimos con Nelson Lobos, historiador y director de Historia Mapuche, y precisamente nos hablaba de la importancia de la isla para el pueblo mapuche, que muchas veces no conocemos, y cómo se van entrelazando también estas historias, poniéndonos en contexto lo que significa también la isla Mocha, lo que significaba y lo que significa actualmente. Ahí Exactamente. Vamos conectando los temas. La isla Mocha además tiene todo un tema espiritual, porque uno de los puntos que está dentro de la cosmovisión mapuche, de donde van a retornar las almas de los muertos, es justamente la isla Mocha. Los muertos los llevan supuestamente en la cosmovisión mapuche, son transportados a la isla en el lomo de unas ballenas blancas. Entonces, bueno, esta gente la sacan de ahí. Familias, niños, mujeres, son 588 personas. Wow. O sea, no era poca gente, y esa fue en la primera campaña de desarraigo, porque después hubo una segunda donde se llevaron a más gente que quedó atrás. Y los instalan en lo que hoy día era Pedro Valdivia, lo que hoy día es Pedro Valdivia. Esa zona estaba absolutamente deshabitada cuando se instalan a los mapuches ahí, y los instalan en una misión que se llama la Misión San José de la Mocha. ¿Ya? Esa misión estuvo ahí mucho tiempo, relativamente aislada, estaba protegida, no estaban estos mapuches que estaban reducidos ahí, no estaban sometidos al sistema de encomienda, pero sí la gente de Concepción venía y se los raptaba y se los metía como esclavos, como encomienda igual. Y vivían relativamente solos hasta 1751, cuando viene el terremoto. Concepción se traslada para acá, y de quedar en una zona que era relativamente rural, pasa a quedar en una zona marginal urbana. Y empiezan a llegar a la periferia. A la periferia, y también empiezan a llegar a la misión gente de las clases sociales más bajas de Concepción en esa época. Y bueno, quedan ahí hasta que en el siglo XVIII son expulsados los jesuitas de América, porque estos eran a cargo de los jesuitas, y quedan a cargo de los franciscanos, y los franciscanos los ponen a trabajar como mano de obra barata, básicamente. Claro. Y bueno, después vino el proceso de independencia, la misión se acaba, desaparece todo rastro, la misión deja de funcionar a finales del siglo XIX, la capilla es desmantelada y la misión queda perdida en el tiempo, en la memoria de rincones de gente que sabían algunas cosas que algunas personas sabían que habían cosas ahí, hasta que a inicio del siglo XX, todo el área de Pedro Valdivia, que era una zona marginal de Concepción, era un barrio bajo en el fondo,
Claro. Es pieza a ser comprada por los inmigrantes europeos que llegan a esa época. Los alemanes, los franceses, los ingleses, y de hecho muchas calles de ese sector tienen nombre de ellos, y está la avenida inglesa, la avenida francesa, la avenida alemana, que están todas ahí cerca de ese sector. Y bueno, pasó el tiempo, y cuando en el año 2015-2016, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, Sí. ellos empiezan a construir su templo, que está ahí, uno pasa por Pedro Valdivia, ¿cierto? Y lo ve, y cuando están haciendo esa construcción, aparecen los esqueletos de los mochanos. Y eso es lo que nosotros hemos... Hoy se está viendo un mapa, ¿cierto?, donde está más o menos lo que hemos hablado, donde está Concepción, donde está Cañete, donde está Tiró, donde está la Isla Mocha. Ahí se puede dimensionar un poco el trayecto que hacen, ¿cierto?, a pie, pasando por todo lo que hoy día es Arauco hasta llegar a Concepción. Y abajo, en la esquina inferior, se ve la estrella, esa estrella rojita, donde se ve dónde está la misión hoy en día. ¿Ya? Absolutamente en el área urbana de Concepción. Y en la imagen grande se ve el punto amarillo donde estaba Penco, ¿cierto? El punto rojo donde está la misión y el punto azul donde está Concepción hasta hoy en día. Y ahí se ven los momentos de distancia cambio. y todo esto. Bueno, y lo que significa este descubrimiento y este trabajo de investigación. Cuéntanos un poquito respecto a eso y algo que hemos hablado en otras oportunidades cuando hablamos de la arqueología. ¿Cómo convergen todas las disciplinas en esto? Sí, mira, la verdad es que acá fue un proceso de excavación bastante largo. Fue una excavación que duró unos 15, 20 días. Encontramos 127 cuerpos de distintos... Ahí se ve una imagen de la excavación, una fotografía aérea donde excavamos, y donde estaban los cuerpos estaba en la parte de donde están los toldos blancos. Ahí es donde obviamente los toldos están protegiendo los cuerpos. Y entre otras cosas encontramos las fundaciones de la casa del señor Arthur Junge, que él compró los terrenos de donde estaba la misión. Oye, sí, disculpa, ¿podremos ver, señor director, en las cámaras unidad operativa de control de tránsito de Pedro Valdivia? Porque de hecho Pedro Valdivia con Junge. Exactamente, en esa esquina. Acercándonos respecto también a lo que está pasando en este momento. Y bueno, los cuerpos los encontramos en distintos estados de conservación. Esta era increíble. Un revoltijo de huesos. Sí, eso te quería preguntar, es que, claro, no es como dentro del morbo ni mucho menos, sino en qué contexto, partes, cuerpos enteros, podría decir como familia. Mira, la verdad es que el modo de entierro de estos esqueletos es súper típico de la época colonial. ¿Ya? Están enterrados en la posición que se ve en las imágenes, ¿cierto? Extendidos, con los brazos sobre el cuerpo, algunas veces al lado. Pero la conservación de los restos fue súper mala. ¿Por qué? Porque este sector de Pedro Valdivia se inundaba. La humedad, la tierra. Hay otros casos donde los cuerpos estaban enterrados. Había unos tubos de PVC, como se ve en la imagen, ¿cierto? De unas punteras que estaban de las casas antiguas para probablemente sacar agua para las piscinas, para los jardines. Incluso encontramos un esqueleto que estaba tapado con plástico. Entonces lo más probable es que alguien lo encontró y lo tapó con una manga plástica, ¿cachai? Como para protegerlo y dejarlo ahí cuando todavía habían casas antes del templo de los mormones. Entonces, fue súper difícil recuperarlo. Hay 126 cuerpos, pero de estos, yo creo que, no me acuerdo ahora el número exacto, pero deben ser como 30 nomás aquellos que están relativamente enteros. El resto son fragmentos. Y, como te digo, están enterrados en una parte específica dentro del sector, porque en todas las otras lugares donde nosotros excavamos, no habían esqueletos. Habían otro tipo de materiales, habían restos de cerámica, restos de metal, restos de adornos de hueso, pero los esqueletos estaban ahí. Y esa es una práctica muy típica de las misiones, donde se entierran a los muertos en sectores destinados para los cementerios. Claro. Y donde la parte donde se lleva a cabo la vida del día a día no se mezcla con la parte de la muerte. Sí, pues un ritual distinto y se respeta también eso. Y como te digo, una de las cosas que encontramos, nosotros pudimos fechar estos esqueletos y nos calza súper bien con la ocupación de la misión. Fechamos dos cuerpos, uno de los que estaba más abajo y otro de los que estaba más arriba. Y el de más abajo nos dio 1680 más o menos 20, o sea, con un rango de error de 20 años. ¿Ya? Y el otro nos dio 1790 más o menos 20, que también está justo dentro del rango. Y lo que hicimos fue que uno de los esqueletos, el más antiguo, el que nos dio como 1680, tenía ¿cómo se llama esto? Un aro de cobre puesto en la oreja.
Mira. Y después todo ese tipo de ofrendas o de ajuar que aparece con los cuerpos, ya en los más antiguos no aparece. Entonces hay un tema también de que los jesuitas impusieron una forma de entierro sin ofrendas de cierto tipo, acorde al ritual católico. Pedro, ¿qué ocurre cuando hay estos descubrimientos? Porque acá estamos hablando de historia, de lo importante también de reconocer nuestra historia, de visibilizarla. ¿Qué pasos siguen luego de esto? De decir, mira, estamos hablando de tal fecha, en tal contexto, que nos sirve a armar un poquito el esquema, el mapeo que tenemos en nuestra zona. ¿Qué pasa después? Mira, en este caso lo que nosotros hicimos fue, nos pusimos en contacto, más bien ellos se pusieron en contacto con una corporación mapuche urbana de acá que trabaja con Nelson, de hecho, y ellos nos acercaron a nosotros para ver cómo nosotros les podíamos ayudar a poder ellos solicitar el reentierro de estos restos, porque ellos lo que quieren es que los restos queden descansando. Claro. Obviamente hemos tenido con esta corporación que se llama Tragún, hemos tenido una relación súper buena, porque en el fondo nosotros también como equipo de investigación creemos que es súper importante que los restos vuelvan o sea, piensa que es gente que ha estado desarraigada hace, ¿cuánto? 300 años. Por lo tanto hay que tratar de reparar eso de alguna forma. Se hicieron las gestiones frente al Consejo de Monumentos Nacionales y Tragún en este minuto tiene un acuerdo con la gente del cementerio de acá de Concepción, porque la idea es hacer un reentierro en el cementerio para que queden acá en Concepción y reenterrarlos con un ritual mapuche y todo el tema. Bueno, además nosotros publicamos estos hallazgos, porque por ejemplo, la imagen que se está viendo ahí es súper decidora, porque esa muesca que se ve que tiene el cráneo es una salida de impacto de bala. Entonces lo más probable es que haya sido un sujeto que fue ejecutado. Entonces hay bueno, yo te decía al principio, una historia que claro, para nosotros desde nuestra perspectiva la encontramos súper fascinante, pero es una historia, fue súper triste. Entonces el área funeraria también, y se ve así tan revuelta, porque las áreas de cementerio estaban restringidas y lo que hacían los sacerdotes y los sacristanes era ir reduciendo los esqueletos para ir enterrándolos más y hacer rendir esta suerte de fosa común. Entonces hay sectores donde los esqueletos están mezclados y hay otros donde están estirados. Otra cosa que nosotros hemos hecho con un equipo que en ese minuto ahora ya son todos profesionales, son estudiantes, que ahora ya son amigos, que fuimos con que hicimos el artículo de este hallazgo. Esto los chicos lo trabajaron cada uno con distintas temáticas para hacer su tesis de grado. Y una de esas tesis estaba enfocada en el estudio de los dientes. Y en ese estudio de los dientes, una de las cosas que nos dimos cuenta es que los individuos que están enterrados acá no son españoles. Ya. Son mestizos, Mira. son mapuches. ¿Y edades más o menos? Edades hay de todo, hay desde niñitos, desde infantes, hasta gente de sobre 40 años, sin problema. Pero los españoles no están acá. Entonces, y de hecho una de las cosas importantes que más adelante vamos a hablar de eso en otro programa, encontramos afrodescendientes. Mira. Encontramos presencia de afrodescendientes que siempre acá en Concepción nos han dicho, siempre así, entre comillas, aquí nunca hubo negros. Claro, como el mito. El mito de que urbano. hacía mucho frío, de que eran muy caros. No, la verdad es que acá habían harto afrodescendientes. La Laguna de los Negros son los casos más conocidos. Sí. Pero terribles, acá son casos súper tristes. Y en el fondo son casos que siguen marginalizando una parte de nuestra historia y que nos lleva a tener cierta visión desde hoy en día de cómo fueron estos procesos del pasado. Entonces, acá, como yo te decía, lo que se ve es que los españoles, o por lo menos de lo que nosotros pudimos encontrar, lo que nosotros creemos a partir de estos estudios es que los españoles que vivían en la misión no se enterraban en la misión. Lo más probable es que se vinieran a enterrar a Concepción. En cambio, el espacio de cementerio de la misión era un espacio reservado a los mestizos, a los mapuches, ¿cierto? Que en el fondo eran otra clase. Entonces, esos han sido un montón de... También hemos visto a partir de los estudios de los huesos que hubo un cambio en la dieta desde los individuos que venían de la isla Mocha, que tienen una dieta muy cercana a lo que se consumía en la Mocha, mucho pescado, y después se transforman principalmente en gente que está comiendo cebada, que está comiendo papas, cosas de la misión y no tanta carne. Mira, bueno, eso es lo importante de poner sobre la mesa estas temáticas, de conocer nuestro pasado, de entender nuestro pasado y muchas veces también
cuando leemos la historia más de lo que se nos enseña en el colegio, es un lado de la historia. Estas otras disciplinas nos ayudan a hacer una mezcla y también, como tú dices, va cambiando esto desde la alimentación, desde qué personas estaban enterradas ahí y por qué motivo seguramente. Así que agradecerte, Pedro Andrade, por habernos acompañado en esta oportunidad y nos vas a seguir acompañando claramente con todas estas temáticas. Así es, yo feliz de acompañarlo acá cuando ustedes